Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 18, fracción quinta del reglamento interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, hago del conocimiento del público en general que, con el objeto de resolver los medios de impugnación que motivaron la integración de los expedientes que a continuación se precisan, el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca celebra sesión pública en este Salón de Plenos hoy, 27 de noviembre de 2019, siendo las 10 horas, 10 de la mañana. En el primer expediente JBC, diagonal 119, diagonal 2019, el acuerdo de la presidenta municipal de San Sebastián Tecomaxtlahuaca para ingresar. Amigos, este es el orden en el cual vamos a iniciar nuestros trabajos en el día de hoy con el JDC, diagonal 119, diagonal 2019. Iniciamos.
Buenos días, damos inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca convocada para esta fecha. Secretario General, proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, le informo que al estar presente la magistrada y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un cuaderno de antecedentes, 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos y 5 juicios electorales de los sistemas normativos internos, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver, publicada en los estrados de este tribunal. Magistrada, señores magistrados, esta consideración del orden del día que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Someto a votación el proyecto, por favor. Claro que sí, presidente. Magistrada maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor. Magistrado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito a la licenciada Lady Sibón Ramos Méndez dar cuenta con los proyectos de resolución que propone la magistrada Elizabeth Bautista Velasco. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 119-2019, promovido por Ana Lilia Ávila Ramos, ciudadana de San Sebastián, Tecomaxtlahuaca, Oaxaca, contra actos de la presidenta municipal del mismo municipio, consistente en el acuerdo de 13 de octubre de 2019, por el que pretende imponer una única planilla para las próximas elecciones municipales. En el proyecto se propone desechar el medio de impugnación promovido y reconducirlo al Instituto Electoral Local, pues es el órgano competente para conocer de las alegaciones vertidas por la actora, en atención a que lo controvertido corresponde a actos previos a la celebración de la Asamblea General Comunitaria. Máxime que dicho instituto, de acuerdo a sus atribuciones, es coadyuvante en la preparación de las elecciones bajo el régimen de sistemas normativos internos. Ahora, doy cuenta con el proyecto de resolución formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 114-2019, promovido por Hugo García López y otros, ciudadanos pertenecientes al municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, mediante el cual impugnan del Consejo Municipal Electoral de dicho municipio la negativa del registro de su planilla para participar en la elección municipal. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda, puesto que los promoventes presentaron ante este tribunal escritos mediante los cuales manifestaron que se desistían expresamente del juicio intentado. Escritos que se tuvieron por ratificados mediante certificación de 22 de noviembre de este mismo año. En consecuencia, se actualizó la causal de improcedencia prevista en el inciso E, numeral 1 del artículo 10, en relación con el inciso A del artículo 11 de la Ley de Medios Local. Enseguida, doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 41-2019, promovido por Félix Sosa Reyes y Miguel Ángel López Durán, mediante el cual controvierten el acuerdo IEPCO CG-SNI 60-2019, con el cual se aprobó, se ordenó el registro y publicación del dictamen DESNI IEPCO CAT 08-2019, en el cual se identificó el método de elección de autoridades municipales de San Jerónimo Sosola, Oaxaca, en cumplimiento a la sentencia emitida por este tribunal en el expediente JNI 36-2018. Los motivos de agravio radican en esencia en la omisión del IEPCO de realizar un auténtico procedimiento de mediación, así como una consulta a las comunidades que integran el municipio, en términos del ordenado en la sentencia dictada por este tribunal en el expediente JNI 36-2018. Al respecto, en el proyecto se propone calificar como infundados los agravios, pues sobra en autos la minuta de mediación del municipio de San Jerónimo Sosola, de 14 de agosto de la presente anualidad, celebrada en las oficinas del IEPCO. En dicha mesa de trabajo, los participantes, con base en los resultados obtenidos de las actas de asambleas comunitarias que fueron analizadas en dicha reunión, declararon agotado el proceso de mediación, circunstancia que, si bien es verdad,
no fue en estricto sentido conforme a los lineamientos y metodología para el proceso de mediación en casos de controversias respecto a las normas o procesos de elección en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos, dicha determinación es acorde con uno de los principios rectores del proceso de mediación, que es la voluntariedad, consistente en que las comunidades que participan en ella lo hagan sin coacción ni condicionamiento alguno. De esta forma, los posibles acuerdos que se alcancen deben ser obtenidos del consenso real de las partes. Por ello, no le asiste la razón a los accionantes cuando refieren que no se agotó el procedimiento de mediación, pues como ya se señaló, el aspecto principal de la controversia versaba sobre la mediación y la posible consulta a las comunidades sobre una posible modificación al sistema electoral comunitario, circunstancia última que no fue aprobada por la mayoría de las comunidades. Finalmente, doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 57-2019, promovido por Filiberto Rufino Aquino, candidato a presidente municipal de Santa Inés Yatseche, Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, a fin de impugnar de la presidenta municipal de la citada comunidad el acta de asamblea de 17 de noviembre del año en curso, la elección de presidente municipal y el reconocimiento del presidente municipal electo. En el proyecto se propone desechar el medio de impugnación al ser facultad del órgano administrativo electoral atender las peticiones planteadas por el promovente. Por ello, se propone la reconducción del presente juicio al Instituto Electoral Local, porque entre sus atribuciones tiene la de coadyuvar en la preparación, desarrollo y vigilancia respecto de la renovación de ayuntamientos bajo el régimen de sistemas normativos internos. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrada. Gracias. Esta consideración de la magistrada y de los magistrados, los proyectos con los que se acaba de dar cuenta. Someta a votación los proyectos, por favor, secretario. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave JDC 119-2019, San Sebastián como Tlahuaca, se resuelve. Primero, se desecha de plano la demanda y se ordena reconducir el presente asunto a efecto de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca atienda las manifestaciones planteadas por la promovente, atento a las disposiciones aplicables previstas en la Ley de Medios en términos del considerando cuarto de esta resolución. Segundo, una vez practicadas las anotaciones que correspondan en los registros atinentes, envíese el presente asunto al IEPCO en términos del considerando cuarto de esta resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI 114-2019, San Antonio de la Cal, se resuelve. Segundo, se desecha de plano el presente juicio en términos del considerando segundo de esta resolución. En el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 41-2019, San Jerónimo Sosola, se resuelve. Segundo, se confirma lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPCO-CG SNI 60-2019, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. En el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 57-2019, Santa Inés Yatsache, se resuelve. Primero, se desecha el juicio electoral de los sistemas normativos internos JNI 57-2019 y se ordena la reconducción del presente asunto a efecto de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca atienda las manifestaciones planteadas por el promovente atento a las disposiciones aplicables previstas en la Ley de Medios en términos del considerando cuarto de esta resolución. Segundo, una vez practicadas las anotaciones que correspondan en los registros atinentes, envíese el presente asunto al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en los términos del considerando cuarto de esta resolución. Le solicito al licenciado Antonio Hernández Sánchez de cuenta con los asuntos que propone mi ponencia. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con 3 proyectos de resolución, los cuales son del tenor siguiente. El primer proyecto corresponde a un cuaderno de antecedentes identificado con la clave CA 151/2019, promovido por Sergio Ramos Felipe y otros ciudadanos, quienes ostentan con el carácter de suplente de presidente municipal, síndico municipal, regidora de Hacienda, regidor de Obras, regidora de Educación, regidora de Cultura y Recreación, regidor de Seguridad
y regidora de Salud, respectivamente, todos de San Juan Yocuitla, Nochistlán, Oaxaca, en contra de la omisión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca de contestar sus solicitudes de 30 de agosto y 6 de septiembre, ambas del año en curso, relativas a la calificación de la Asamblea General Comunitaria celebrada el 17 de septiembre de 2017, en la cual se decidió la terminación anticipada del mandato del presidente municipal e integrantes del Ayuntamiento de San Juan Yocuitla, Nochistlán, Oaxaca, electos para el periodo 2017-2019 y donde fueron nombrados con tal carácter los ahora promoventes. En principio, el proyecto propone reencauzar el presente cuaderno de antecedentes al denominado Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, puesto que, a través del citado medio de impugnación, procedería a estudiar las reclamaciones hechas valer por la parte actora para, en su caso, reparar la violación a sus derechos político-electorales reclamados. Precisado lo anterior, a juicio de la ponencia, se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, numeral 1, incisos E y H, en relación con el artículo 11, primer párrafo, inciso B, de la Ley de Medios Local, consistente en que el presente juicio ha quedado sin materia al haber acontecido un cambio de situación jurídica, tal y como enseguida se expone. En efecto, se configuran los elementos de la causal de referencia porque los enjuiciantes señalan como acto impugnado la omisión del Consejo General del Instituto Electoral Local de contestar sus solicitudes de 30 de agosto y 6 de septiembre, ambas del año en curso, relativas a la calificación de la Asamblea General Comunitaria celebrada el 17 de septiembre de 2017, en la cual se decidió la terminación anticipada del mandato del presidente municipal e integrantes del Ayuntamiento de San Juan Yocuitla, Nochistlán, Oaxaca, electos para el periodo 2017-2019. Sin embargo, de las constancias que integran los autos se advierte que con el informe circunstanciado la autoridad responsable remitió copia certificada de los siguientes documentos. Oficio YEPCO, DESNI 1576/2019, de 20 de septiembre de 2019, mediante el cual la directora de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Electoral Local dio respuesta a los escritos de petición recibidos los días 30 de agosto y 6 de septiembre, ambos del año en curso, lo cual fue notificado a los aquí actores en el domicilio ubicado en el número 106 de la avenida Chapultepec, Centro, Oaxaca, por conducto del ciudadano Víctor Alfonso Regino Ruiz, el 24 de septiembre del año en curso. Y B, el acuerdo YEPCO CGSNI 118-2019 de 11 de noviembre del año en curso, por el cual el Consejo General del Instituto Electoral Local declaró jurídicamente no válida la decisión de terminación anticipada del mandato del presidente municipal e integrantes del Ayuntamiento de San Juan Yocuitla, Nochistlán, Oaxaca. Documentales que tienen el carácter de públicas de conformidad con los artículos 14, numeral 3, inciso B, en relación con el diverso 16, numerales 1 y 2, ambos de la Ley de Medios Local, y por tanto se les concede valor probatorio pleno respecto de los hechos que ahí se consignan. De donde el acto que reclama la parte actora en el presente asunto ha quedado sin materia, por una parte, al haber dado respuesta a la autoridad responsable a las solicitudes de mérito, realizadas por la parte actora, y por la otra, al haber calificado, a través del acuerdo YEPCO CGSNI 118-2019, de 11 de noviembre del año en curso, la terminación anticipada de mandato del presidente municipal e integrantes del Ayuntamiento de San Juan Yocuitla, Nochistlán, Oaxaca. En ese sentido, la pretensión reclamada por la parte actora a través del presente juicio ha sido colmada. Consecuentemente, la demanda que originó el presente juicio debe desecharse. El segundo proyecto corresponde al juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 54/2019, promovido por Martina Morán Cruz y otros, quienes ostentan con el carácter de ciudadanos indígenas del municipio de Santa Cruz de Bravo, Oaxaca, y reclaman de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, del presidente y del síndico, estos dos últimos, del citado ayuntamiento, la orden de la privación de sus derechos de votar en la elección de sus autoridades municipales, toda vez que se les excluyó del padrón comunitario del referido ayuntamiento. Sin embargo, a juicio de la ponencia se estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, numeral 1, incisos E y H, en relación con el artículo 11, primer párrafo, inciso B, de la Ley de Medios Local, consistente en que el presente juicio ha quedado sin materia al haber acontecido un cambio de situación jurídica tal y como enseguida se expone. En efecto,
se configuran los elementos de la causal de referencia, porque los enjuiciantes señalan como acto impugnado la orden de la privación de sus derechos de votar en la elección a sus autoridades municipales, toda vez que se les excluyó del padrón comunitario del referido ayuntamiento, por parte de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Electoral Local, del presidente y del síndico, ambos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bravo, Oaxaca. Sin embargo, mediante oficio sin número signado por la Directora Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Electoral Local, en cumplimiento al requerimiento de este tribunal de 19 de noviembre, remitió 10 placas fotográficas e informó en esencia que, siendo las 11:30 horas del día 17 de noviembre del año en curso, personal a su cargo se constituyó en el municipio de Santa Cruz de Bravo, Oaxaca, y una vez instalada la asamblea electiva y deliberado el tema de los aquí actores, la Asamblea determinó con 134 votos a favor que dichos ciudadanos siempre han tenido a salvo sus derechos de participar en las asambleas de elección de sus autoridades municipales, por lo cual en ese acto pasaron al frente y se incorporaron a la Asamblea para ejercer sus derechos político-electorales de votar y ser votados. Documental que tiene valor probatorio, pleno, porque se trata de un documento público de conformidad con lo establecido en el artículo 14, apartado 1, inciso A, y apartado 3, inciso C, en relación con el diverso 16, apartado 2 de la Ley de Medios Local, además que no existe en autos prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos que ahí se refiere. De ahí que es evidente que los actos que reclama la parte actora han quedado sin materia, pues en la asamblea comunitaria llevada a cabo el 17 de noviembre, para elegir a sus autoridades municipales, le fue reconocido su derecho político electoral de votar y ser votados, tan es así que, como se ha hecho mención de las documentales que en apoyo a su informe remitió la autoridad electoral local, los aquí actores fueron pasados al frente y los incorporaron a la citada asamblea a efecto de ejercer sus derechos político-electorales. En ese sentido, la pretensión reclamada por la parte actora a través del presente juicio ha sido colmada. Consecuentemente, lo conducente es sobreseer el presente medio de impugnación en virtud de que el agravio alegado por la parte actora ha quedado sin materia, dado que existe un cambio de situación jurídica. En ese sentido, se dejan sin efectos la medida cautelar dictada a favor de la parte actora mediante acuerdo plenario de 16 de noviembre en consecuencia de ese aviso de esta determinación a las autoridades responsables y vinculadas. El tercer proyecto corresponde al juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 56/2019, promovido por Joaquín Pura Estrada por su propio derecho y ostentándose como indígena chinanteco y candidato a presidente municipal de San Juan Petlapa, Choapan, Oaxaca, a fin de impugnar del citado ayuntamiento y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca la omisión de llevar a cabo la elección de concejales al mencionado ayuntamiento, señalada para las 9 horas del día 17 de noviembre de 2019, ante la inasistencia de los integrantes del referido ayuntamiento y del Instituto Electoral Local. Sin embargo, es de advertirse que de conformidad con el artículo 10, numeral 1, inciso K, de la Ley de Medios Local, en relación con los diversos artículos 38, fracción 35, 284 y 285 de la Ley de Instituciones Local, lo procedente es declarar improcedente el presente medio de impugnación, atendiendo a la naturaleza de la controversia planteada, y en consecuencia reencauzar las constancias del presente juicio al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones conozca y coadyuve con la autoridad municipal y los ahora actores respecto de los planteamientos formulados en su demanda. Lo anterior es así, en virtud de que los actos reclamados se encuentran directamente relacionados con la etapa de preparación para llevar a cabo la asamblea electiva de concejales al Ayuntamiento de San Juan Petlapa, Choapan, Oaxaca, pues no debe perderse de vista que la autoridad administrativa electoral debe conocer en su oportunidad las controversias que surjan respecto de la renovación de los ayuntamientos bajo las normas de derecho consuetudinario y previamente a cualquier resolución debe buscar la conciliación entre las partes, lo cual puede implicar que una vez que se agoten los mecanismos autocompositivos se acuda a una resolución heterocompositiva para decidir lo que en derecho proceda. Máxime que, como se advierte de las constancias de autos, todavía no se ha llevado a cabo la elección para elegir a las autoridades municipales de San Juan Petlapa, Choapan, Oaxaca, aunado a que el actor solicita que el Consejo General del Instituto Electoral Local realice las medidas necesarias para que se reanuden las pláticas de conciliación entre la autoridad municipal y agencias participantes para llevar a cabo la elección de autoridades municipales, en las cuales
puedan participar en condiciones de igualdad los habitantes de San Juan Petlapa, Choapan, Oaxaca. Consecuentemente, se declara la improcedencia del medio de impugnación y se ordena su reencauzamiento al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para los efectos precisados en la presente resolución. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias. Se pone en consideración de la magistrada, de los magistrados, los proyectos con los que se acaba de dar cuenta. Sométalos a votación, por favor, secretario. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el cuaderno de antecedentes identificado con la clave CA 151-2019, San Juan Yocuita se resuelve. Primero se reencausa el cuaderno de antecedentes identificado con la clave CA 151-2019 a juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos en términos del apartado tercero de la presente sentencia. El efecto de la Secretaría General de este tribunal deberá ser las anotaciones atinentes. Segundo, se desecha de plano la demanda del medio de impugnación hecho valer por Sergio Ramos Felipe y otros ciudadanos de San Juan Yocuita, Nochistlán, Oaxaca, en términos del apartado cuarto de la presente sentencia. En el juicio electoral de los sistemas normativos internos identificado con la clave JNI 54-2019, Santa Cruz de Bravo se resuelve. Primero, se sobresee el juicio electoral de los sistemas normativos internos en términos del apartado tercero de esta sentencia. Segundo, se dejan sin efectos la medida cautelar dictada mediante acuerdo plenario de 16 de noviembre en términos del apartado tercero de la presente sentencia. En el juicio electoral de los sistemas normativos internos identificado con la clave JNI 56-2019, San Juan Petlapa se resuelve. Único, se declara la improcedencia del medio de impugnación y se ordena su reencauzamiento al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para los efectos precisados en la presente resolución. Le solicito al licenciado Genaro Cruz de cuenta con los asuntos que propone el magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave JDC-114-2019, promovido por Silvia Ilcia López Cruz en su carácter de regidora de policía del Ayuntamiento de Soledad Etla, a fin de controvertir de la presidenta municipal de ese lugar la realización de diversos actos y omisiones tendientes a la obstrucción al ejercicio de su cargo, consistentes en la separación del cargo como regidora, la negativa a reincorporarla a su oficina, la negativa de otorgarle recursos materiales, humanos y financieros para la operatividad de la regiduría que le corresponde y la omisión del pago de dietas. Con relación al agravio consistente en la separación del cargo de regidora, en el proyecto de cuenta se propone declararlo infundado, pues la actora no cumplió con la carga probatoria de conformidad con lo dispuesto con el artículo 15, numeral 2 de la Ley de Medios, máxime que la autoridad competente para separar del cargo o en su caso decretar la revocación del mandato de la actora como integrante del Ayuntamiento de Soledad Etla es el Congreso del Estado y no la presidenta municipal señalada como responsable. En relación a los agravios relativos a la negativa de reincorporarle a su oficina y otorgarle recursos materiales y humanos para la operatividad de la regiduría que ostenta, se propone declararlos fundados, toda vez que las documentales remitidas por la responsable no resultan suficientes e idóneas para desvirtuar lo aducido por la actora. Esto es para demostrar que efectivamente le haya dotado a la actora de un espacio físico, así como material administrativo y recursos materiales y humanos para el adecuado desempeño de su encargo. Por otra parte, respecto a la negativa de la autoridad responsable de otorgarle a la actora recursos financieros, si bien solicita que le sean otorgados dichos recursos, lo cierto es que del análisis de su escrito de demanda se desprende que su verdadera pretensión es que se le otorguen viáticos. Luego entonces, al ser los viáticos gastos extraordinarios que los servidores públicos erogan como propios del desarrollo de su trabajo en las actividades oficiales, no se pueden considerar como una contraprestación por el ejercicio del cargo. De ahí que, al no formar parte de la remuneración y retribución a que tienen derecho los servidores públicos de elección popular, este tribunal se declara incompetente para conocer y resolver sobre el motivo de agravio en comento. Por lo tanto, se dejan a salvo los derechos de la actora para que los haga valer en la vía que a su interés convenga.
En consecuencia, con el fin de restituir a la actora en el pleno goce de sus derechos político-electorales como regidora de policía del ayuntamiento, se ordena a la presidenta municipal de Soledad Etla, Oaxaca, que en igualdad de condiciones con los demás concejales otorgue a la actora un espacio físico dentro del Palacio Municipal, así como los recursos materiales y humanos necesarios para el desempeño del cargo que le fue conferido. Por otra parte, en lo que hace a la negativa del pago de dietas, la actora aduce en su escrito de demanda que desde la primera quincena de marzo del año en curso a la fecha la autoridad responsable dejó de pagarle sus dietas, afirmación que no desvirtúa a la responsable, pues si bien pretende probar el pago de las mismas, las documentales que ofrece al efecto no contienen los elementos mínimos que requiere todo recibo de pago de nómina expedido por una autoridad municipal en el ámbito de sus funciones, además de que no resultan ser suficientes para demostrar que hayan sido cubiertas las cantidades relativas a las dietas presupuestadas en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019. En ese sentido, y en vista de que la remuneración que percibe un concejal por el desempeño de sus funciones es un derecho inherente al ejercicio del cargo, se declara fundado el agravio, por lo cual se condena a la presidenta municipal de Soledad Etla, Oaxaca, al pago de las dietas correspondientes de los meses de marzo a noviembre de la presente anualidad. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI, /101/2019, promovido por Ángela Pérez Cruz, ostentándose como regidora de Educación del municipio de San Pedro Molinos, Oaxaca, en contra del presidente municipal, síndico municipal, regidor de Hacienda, alcalde y tesorero municipal, todos de dicho ayuntamiento, por la violación a su derecho político electoral en la vertiente del ejercicio y desempeño del cargo, así como por la violencia política en razón de género que aduce ejercen en su contra. En el proyecto que se somete a su consideración se propone declarar fundado el agravio hecho valer por la actora, consistente en la omisión por parte del presidente municipal de convocar las sesiones de cabildo durante la presente anualidad, lo anterior en virtud de que no quedó acreditado en autos que dicha autoridad haya dado cumplimiento a su obligación de convocar a las sesiones de cabildo a la actora, a efecto de que pueda desempeñar de manera efectiva el cargo para el que fue electa, lo anterior en términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, razón por la cual se propone ordenar a la presidenta municipal que convoque al actor a las sesiones de cabildo con las formalidades y periodicidad establecidas para tal efecto en la citada Ley Orgánica Municipal. Por otra parte, por lo que hace a la violencia política en razón de género, arguida por la actora, se considera que no se cumple con uno de los 5 elementos contemplados en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres por razones de género, el cual, si bien es únicamente un instrumento orientador en la materia, contiene las pautas para poder identificar los casos en los que se acredite la comisión de ese tipo de violencia. Ello es así toda vez que el elemento consistente en que la violencia se base únicamente en elementos de género, es decir, se dirija a la actora por el solo hecho de ser mujer, no quedó acreditado en autos. Se estima lo anterior, pues si bien quedó acreditada la omisión del presidente municipal de convocar a la actora a sesiones de cabildo, esto no puede ser considerado como constitutivo de violencia política en razón de género, puesto que no existe prueba alguna en autos tendiente a acreditar que ello se debe al hecho de que la actora es mujer, ya que de autos no se advierte que la responsable haya sido omisa en convocar a las sesiones de cabildo únicamente a la actora, sino que dicha omisión trasciende a todos los demás integrantes del ayuntamiento. Ahora, la actora aduce que durante las asambleas comunitarias las autoridades responsables se han encargado de desprestigiarla por haber defendido sus derechos, al haber presentado una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y una querella ante la agente del Ministerio Público en contra de las autoridades responsables. Sin embargo, solo habrá en autos copia certificada de un acta de asamblea de 15 de septiembre del año en curso en la cual se informa de la denuncia que interpuso la aquí actora en contra de las responsables. Sin embargo, ello no puede ser considerado como constitutivo de violencia política en razón de género. Más bien, de auto se advierte que el origen de la problemática entre la actora y las responsables se originó por la realización de trabajos de rastreo realizados por parte del regidor de Hacienda en un predio posesión de la actora.
Enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano identificado con la clave JDCI 115/2019, promovido por Jaime Justino Cruz Velasco, ciudadano indígena de Santo Tomás Mazaltepec, Oaxaca, en contra de las y los integrantes del ayuntamiento y la mesa de debates de la Asamblea General Electiva de ese municipio, así como de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas. En el proyecto puesto a su consideración se propone desechar de plano el escrito de demanda, ello tomando en consideración que de la lectura de este se colige que el promovente controvierte, en esencia, la Asamblea Electiva de fecha 27 de octubre pasado, en la que la Asamblea General Comunitaria eligió a las y los integrantes del ayuntamiento para el periodo 2020-2022. Asimismo, impugna el acuerdo general que en su momento emite el Consejo General del Instituto Electoral Local, en el que reconozca la validez de dicha elección. En ese sentido, respecto al primer tópico, a consideración de la ponencia se actualiza la causal de improcedencia consistente en la extemporaneidad en la presentación del escrito de demanda, puesto que el mismo fue presentado directamente ante este tribunal 19 días posteriores al vencimiento del plazo de 4 días que al efecto establece la Ley de Medios de Impugnación. De igual forma, por lo que hace el acuerdo general en comento, de las constancias del expediente se desprende que el mismo, a la fecha de presentación del escrito de demanda, no había sido emitido, con lo que se actualiza la causal de improcedencia de inexistencia del acto combatido, aunado a que el mismo resulta futuro y de realización incierta. En consecuencia, se propone desechar de plano el escrito de demanda que dio origen al presente medio impugnativo, al actualizarse las citadas causales de improcedencia que impiden a este órgano jurisdiccional dictar una sentencia de fondo. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral de los sistemas normativos internos identificado con la clave JNI-46/2019, promovido por Saúl Reyes Cruz, Francisco López Félix y Nancy Mendoza Martínez, quienes por propio derecho y en calidad de ciudadanos del municipio indígena de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, impugnan de la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimientos Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el acuerdo de 18 de octubre de 2019, por el cual se desechó la queja presentada por la y los actores y otros en contra de la ciudadana Marta Lorena Carrillo Ayuso por la comisión de actos que vulneran la normativa electoral de la comunidad indígena. Ahora bien, la responsable funda su determinación bajo el razonamiento que la queja no fue instaurada respecto de actos anticipados de precampaña o campaña dentro de un proceso electoral regido por el sistema de partidos políticos, sino que la denuncia se desarrolló dentro de un municipio que se rige por usos y costumbres, de ahí que no se actualizaran las características exigidas por la normatividad para la procedencia. La ponencia propone al Pleno de este Tribunal Electoral confirmar el acto reclamado, pero por razones diversas a las expuestas por la comisión responsable, al considerarse que la autoridad administrativa no tiene competencia para conocer de los hechos denunciados, pues dichos actos conciernen a la jurisdicción especial indígena. Del parámetro de control de constitucionalidad, de convencionalidad y de legalidad, se tiene que el Estado mexicano erigió la protección amplia de los derechos de autonomía y libre determinación de las comunidades indígenas, la que contempla el respeto y garantía de la jurisdicción especial indígena, es decir, el reconocimiento de la validez de las normas internas de las comunidades indígenas en un ámbito de relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la vida comunitaria y en general de la prevención y solución de conflictos al interior de cada comunidad. De ahí que, al existir en la nación dos regímenes electorales y de participación política perfectamente diferenciados, por un lado el de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, reconocido por el artículo 2 de la Constitución Política Federal, y por otra parte el erigido sobre la participación de los partidos políticos nacionales y locales previsto en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, se considera que los procedimientos sancionadores establecidos en el artículo 323 al 343 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca solo regulan los actos o hechos que tienen lugar en los procesos de elección por medio de partidos políticos, no así los suscitados en las elecciones de las comunidades indígenas. Dado que tanto el constituyente originario como la legislatura del Estado reconocen la autonomía y libre determinación de los municipios indígenas que componen el Estado, la que contempla el respeto y garantía de la jurisdicción especial indígena para conocer de controversias en las que ambas partes sean indígenas, como lo es en el caso en estudio. Por lo tanto, a fin de no violentar la autonomía y libre determinación del municipio indígena de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, debe privilegiarse la resolución de los conflictos internos entre sus integrantes y autoridades
a sus normativas y respectivos usos y costumbres, lo que genera afectación a la y los actores, lo que no genera afectación a la y los actores al encontrarse en condiciones de hacer del conocimiento de la autoridad comunitaria de su municipio los actos denunciados ante la autoridad responsable. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, licenciado. Esta consideración de la magistrada, de los magistrados, los proyectos con los que se acaba de dar cuenta. Yo solamente haré un comentario, voy a emitir un voto razonado en relación al JNI 46-2019. Voy en el sentido del proyecto, pero me quisiera, en uso de ese derecho, reservar la posibilidad de hacer una argumentación adicional a lo que propone el magistrado Raimundo. Por lo demás, voto con todos los proyectos. Tomo la votación de los proyectos. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor de todos los proyectos, con la salvedad que ya mencioné. Claro, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos y en el proyecto del JNI 46-2019 usted ha anunciado la emisión de un voto razonado. Gracias. En consecuencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave JDC 114-2019, Soledad Etla se resuelve. Segundo, se declara infundado el agravio consistente en la separación del cargo como regidora de policía del Ayuntamiento de Soledad Etla, Oaxaca. Tercero, se declaran fundados los agravios hechos valer por la actora consistente en la negativa a reincorporar a una oficina y la negativa a otorgarle material administrativo, así como recursos materiales y humanos. Cuarto, se declara fundado el agravio esgrimido por la actora consistente en la negativa del pago de dietas. Quinto, se ordena al presidente y al tesorero municipal del ayuntamiento que den cumplimiento al ordenado en el apartado de efectos de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 101-2019, San Pedro Molinos, se resuelve. Segundo, se ordena al presidente municipal de San Pedro Molinos, Oaxaca, convoque a sesiones de cabildo a la ciudadana Ángela Pérez Cruz en los términos apuntados en los efectos de la presente sentencia. Tercero, se declara inexistente la violencia política por razón de género denunciado por la actora. El juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 115-2019, Santo Tomás Mazaltepec, se resuelve. Único, se desecha el escrito de demanda al haberse presentado extemporáneamente por una parte y por otra, versar sobre hechos inexistentes, futuros y de realización incierta. En el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 46-2019, San Agustín de las Juntas, se resuelve. Primero, se confirma el acto impugnado por razones diversas a las expuestas por la comisión responsable. Al haberse agotado el análisis y resolución de todos los asuntos de esta sesión, me permito declararla formalmente concluida. Muchas gracias y buenos días. De esta manera se ha concluido esta sesión pública del día 27 de noviembre 2019, en la cual se han dado cuenta de los asuntos que se tenían planteados para este día. Agradecemos a todos ustedes que nos siguen a través de las redes y a quienes nos acompañaron físicamente la amabilidad de su presencia. Que tengan ustedes muy buenos días.